Hola, buenas tardes. Es para mí un placer presentar y moderar esta mesa sobre síncope. Yo soy el doctor Ángel Moya, del Hospital Universitario de Seuss, de Barcelona, y comodero esta mesa con el doctor Alfonso Martín, del Hospital Universitario Severo Ochoa. Esta mesa va sobre síncope y se han seleccionado 4 temas, yo creo que todos ellos difíciles y candentes, y presentados por 4 ponentes de excepción. Quiero mandarles un par de mensajes prácticos. Uno es que pueden mandar preguntas a través del chat a lo largo de las presentaciones, que luego se harán a los ponentes. Y, bueno, pues quiero agradecer a la sección por habernos ofrecido la posibilidad de estar aquí, a todo el equipo técnico por tal como se desarrollan estas mesas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este congreso. Sin más, para mí es auténticamente un auténtico placer y me hace muchísima ilusión presentar a la doctora Alba Santos del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, en donde yo he trabajado muchísimos años, y que nos va a hablar sobre un tema difícil como es las caídas y el síncope en el anciano. Alba, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar aquí compartiendo esta tarde esta mesa sobre síncope. Y sí, el tema realmente es difícil y por eso empecé mirando de qué hablábamos. Ya, como todos deben saber, las guías nos definen qué es el síncope. Todos saben que es una pérdida transitoria del nivel de consciencia debido a hipoperfusión cerebral y caracterizada por un inicio rápido, corta duración y recuperación espontánea completa. Sin embargo, sobre las caídas no sabemos tanto y es un tema importante. El Wikipedia pues, nos informa sobre diversas acepciones de las caídas, declive, pérdida de equilibrio, descenso, incluso muerte. Y es que incluso los estudios sobre las caídas tampoco se ponen de acuerdo. Hay diversas definiciones y tampoco se ponen de acuerdo los ancianos que caen, que piensan que no es una pérdida de equilibrio, o los profesionales sanitarios que lo definen más bien como eventos que nos desembocan en lesiones y que pueden aportar gravedad sobre la salud. Y este tema de las caídas en ancianos es relevante. Es relevante en cuanto a números, como pueden ver los porcentajes son muy importantes, hasta un 35% de los mayores de 65 años tienen caídas cada año y hasta un 42% de los mayores de 70 años. Y ya cuando hablamos de pacientes que viven en residencias, sabemos que tienen caídas recurrentes hasta un 40% de los mismos. Y estas caídas a veces son incluso fatales, con fracturas de cadera que pueden incluso llevar a la muerte. Esto aumenta con la edad y además nos puede provocar unos ingresos hospitalarios por caídas que son realmente significativos. En mayores de 60 años, de 1,6 a 3 por cada 10.000. Esto implica también un coste para el sistema de salud que es importante. Dependiendo del país, pues pueden ver que los valores son diferentes. Y las causas de estas caídas son múltiples. Y es que esto es la teoría, pero la realidad es que cuando estamos en urgencias nos llegan pacientes a los que se les ha encontrado en el suelo tiempo después del evento, ya habiendo recuperado la conciencia y no sabemos en lo que han tenido una caída o un síncope. Y es que hasta la mitad de los episodios sincopales en pacientes ancianos no son presenciados. Entonces, ¿qué hacemos con estos episodios? Lo primero, pues descartamos con una cuidada anamnesis, tanto del paciente como si tenemos la suerte de que hay testigos, de si ha habido algún tipo de caída accidental, un tropiezo o algún tipo de explicación no accidental, como que el paciente tenga desequilibrio a la marcha o algún factor externo. Pero lo cierto es que estos son los mínimos y nos queda muchas veces, una vez descartadas estas causas, un gran espectro de pacientes en los que tenemos una caída inexplicada. Y como decía, una herramienta en la que nos servimos con frecuencia es de preguntar a los testigos, aunque muchas veces no disponemos de ellos. Pero incluso aunque tengamos información de los testigos, tampoco nos podemos fiar completamente, porque como vemos en este estudio de la revista Neurology, que me pareció muy interesante, en la que a un grupo de estudiantes de psicología se les ofreció visualizar un vídeo con un síncope neuromediado y un vídeo con una crisis epiléptica, y se les pasó un cuestionario en el que tenían que responder sobre varias características que podrían permitir identificar y diagnosticar estos episodios. Y como pueden ver, la tasa de errores en la identificación de estas características era elevada.
Por tanto, pues tenemos que interpretar también con cautela la información de los testigos. Otro dato relevante es la presencia de amnesia en los episodios sincopales. Como pueden ver en estos dos artículos que he seleccionado, esta amnesia también se observa cuando nosotros inducimos el síncope tanto con un tiltes como con el masaje del seno carotidio. En el primer estudio se observa que en pacientes con historia de síncope neuromediado, hasta un 28% de los pacientes que tenían un tiltel positivo presentaban amnesia. Y esta amnesia era más frecuente en pacientes más mayores que en los más jóvenes, aunque la edad no era un factor independiente para la aparición de amnesia. Y también es muy relevante la información que nos da el segundo estudio. Y es que en este estudio se sometió a 68 pacientes que tenían síndrome del seno carotidio, a la mitad que habían presentado como debut clínico síncope y la otra mitad caídas, se les sometió a un masaje del seno carotidio. Y en este presentaban amnesia hasta un 95% de los pacientes que habían tenido caídas y solo un 12% de aquellos que habían tenido síncope como debut clínico, de forma significativa. Y esto era independiente de la pérdida de conciencia durante el masaje del seno carotidio y tampoco estaba relacionado con la función cognitiva. Por tanto, con estos datos pues podemos pensar que no podemos descartar que haya habido un síncope cuando el paciente tiene amnesia del episodio y ha habido una caída. Y por tanto, pues podemos pensar en aportarles el mismo tratamiento que le damos en el caso del síncope. En esta dirección aparecen estos dos estudios. Son estudios sobre la estimulación cardíaca en pacientes con caídas y síndromes del seno carotidio, de hipersensibilidad del seno carotidio. El primero es un estudio positivo en el que se aleatorizó a pacientes con caídas a implantación de marcapasos o tratamiento convencional y se vio que los pacientes a los que se implantaba el marcapasos disminuía hasta 2/3 las caídas. Los síncopes también se reducían, pero de forma menos frecuente que las caídas. El segundo estudio va en dirección contraria. Es un estudio que es pequeño, aunque es aleatorizado, en el que había 25 pacientes con más de 3 caídas en los últimos 6 meses y se les implantaba marcapasos, se les programaban DDD con Rate Drop Response durante los 6 primeros meses o en marcapasos off los 6 siguientes meses. Y el otro grupo de forma contraria. Y no se vio diferencias tras iniciar la estimulación ni entre los grupos marcapasos encendido y apagado ni tras iniciar la estimulación. Pero pues, tampoco disponemos, en caso del síncope, de estudios muy grandes aleatorizados y, sin embargo, con los estudios de los que disponemos, pues se ha establecido esta recomendación de implantar marcapasos en aquellos mayores de 40 años con el masaje del seno carotidio positivo, con lo cual nos induce a pensar que en estos pacientes con caídas pues podría ser una estrategia efectiva. Por tanto, caídas inexplicadas, pues podríamos pensar que pueden ser síncopes neuromediados y también beneficiarse de su tratamiento. ¿Y qué pasa con los otros dos tipos de síncopes que sabemos que existen en la clasificación de síncope de las guías? Pues en cuanto al síncope ortostático, existen numerosos estudios que lo asocian con las caídas en ancianos. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis se puede observar que la asociación es significativa y es independiente del tipo de población, del tipo de estudio, de los métodos de determinación o de la definición que se ha realizado de hipotensión ortostática. En cuanto al tratamiento, pues claro, si muchos síncopes, muchas caídas pueden ser ortostáticas, pues podemos pensar que deberíamos hacer un test de ortostatismo y plantearnos el mismo tratamiento que con el síncope. Hay numerosos estudios también que nos dicen que los fármacos antihipertensivos tienen un efecto sobre las caídas. Algunos estudios, como el que muestra a la izquierda, muestran que hay un aumento del riesgo de fractura de cadera en los ancianos cuando se inicia el tratamiento antihipertensivo, de un aumento hasta el 43%. Y además, cuando aumentamos la dosis de tratamiento, también se puede aumentar las caídas de forma independiente. Aunque el manejo de los antihipertensivos pues, tiene que ser un poco individualizado, porque realmente los metaanálisis no nos muestran una asociación estadísticamente significativa con las caídas y disponemos de estudios como el SPRINT que nos dicen que en pacientes con hipertensión arterial y un riesgo cardiovascular, el tratamiento intensivo de la presión arterial pues, disminuye los eventos cardiovasculares y la mortalidad, aunque ya en este estudio nos avisaban de que aumentan los eventos adversos, tanto hipotensión como síncope, aunque no las caídas. Por tanto, pues concluimos que las caídas inexplicadas, de forma bastante probable, pueden ser síncopes por hipotensión ortostática y se pueden beneficiar de su tratamiento. Y por último, podemos relacionar también con arritmias o con bradiarritmias las caídas. Pues sí, existen también estudios en los que se asocian los factores cardiovasculares y las caídas, aunque todavía nos falta información sobre esto.
Para indagar en esta brecha de información, pues surgen estos estudios en los que se decide implantar un holter externo de eventos en pacientes en los que hay dudas sobre epilepsia, caída, síncope o pseudosíncope. Y en este estudio de 58 pacientes se ve que en un seguimiento de unos 20 meses, en hasta un 57% de los pacientes con el holter externo de eventos se observa un evento durante este tiempo. Y los síncopes se asocian a arritmias hasta en un 26% de los pacientes. Este otro estudio, similar en pacientes en los que se había descartado otras causas, con más de 2 caídas, más de 50 años, también se detectan arritmias en un corto espacio de tiempo y hasta un 20% de arritmias son la causa de las caídas. Por tanto, vemos en estos estudios en los que se ha implantado este holter de eventos, en el que entre un 20 y 25% de las causas pueden ser arritmias. Así que también tenemos que considerar la posibilidad de síncope cardíaco como la etiología de las caídas inexplicadas, porque además nos puede implicar un tratamiento diferente. Y condensando toda esta información y basándonos en las guías, pues lo que nos recomiendas es que, aunque no disponemos de estudios aleatorizados grandes, en estos pacientes se debe hacer primero una evaluación multifactorial, descartar otras causas, hacer una evaluación cognitiva exhaustiva, un test de desempeño físico y una vez realizado todos estos tests, realizar un manejo similar al del síncope. Este manejo integral es el que nos recomiendan en estas guías prácticas de prevención de caídas en ancianos. Pues hay que preguntar por medicaciones, preguntar por alteraciones de la marcha, incluso agudeza visual, fuerza muscular y otro tipo de causas, porque sabemos que, aunque, como hemos visto, muchas de las caídas pueden ser síncopes, es muy frecuente que haya otras causas secundarias de estas caídas. Como vemos a la derecha, pueden ser por debilidad muscular, desequilibrios, pobre agudeza visual, neuropatía e incluso infecciones del tracto urinario. Y en esta dirección, en la dirección de tratar estas causas, y dado que estas caídas implican una gran comorbilidad en estos pacientes, se realizaron estudios ya en el año 94 en el que se realizaron intervenciones sobre estos pacientes, tanto con cambios de medicación como con programas de ejercicio y comportamentales, y se observó que la reducción, la intervención en estos pacientes, debido a la reducción de los factores de riesgo, reducía el riesgo de caídas. Sin embargo, la revisión de la Cochrane nos muestra que esta evaluación multifactorial de los programas de intervención solo reduce la incidencia, pero que sería mejor hacer programas de prevención en grupo y en casa. Y luego pues hay otras estrategias que se han estudiado que pueden reducir este riesgo de caídas, como podría ser el Tai Chi. Y también de mano del país asiático pues nos surge este nuevo invento que, si bien no puede quizá prevenir las caídas, pues sí sus consecuencias. Como resumen, el diagnóstico diferencial entre la caída inexplicada y el síncope es con frecuencia un reto, debemos apoyarnos en la anamnesis, se deben descartar en primer lugar otros posibles factores, sobre todo estos pacientes que son muy pluripatológicos, que no es infrecuente la amnesia de los episodios, que también lo vemos en síncopes inducidos en aquellos pacientes con caídas inexplicadas, y que debemos realizar el mismo manejo terapéutico que en el síncope. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alba. Una explicación excelente y muy exhaustiva que comentaremos luego en lo que es el debate. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación, que la va a dar el doctor Julio Martí Almor, de arritmias del Hospital del Mar en Barcelona. Y yo creo que es una pregunta muy sencilla. Probablemente la respuesta no sea tanto. ¿Tiene un papel el estudio de fisiología en el síncope en 2021? Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Muchas gracias a los moderadores. Perfecto. Muchas gracias, digo, a la moderación y muchas gracias también a la SEA por la nueva invitación este año más a hablar de este tema, que realmente es un tema controvertido, porque... Perfecto, no tengo nada que declarar. Y básicamente la utilidad del estudio electrofisiológico, según las guías del 2018, aparentemente parece que está perdiendo un poco el interés en la evaluación del síncope. Y de hecho en Estados Unidos menos del 3% de los pacientes son sometidos a estudio electrofisiológico en la valoración del síncope. No obstante, las guías siguen remarcando que en 3 situaciones puede ser útil,
en la valoración de la función sinusal, en el bloqueo bifascicular y si hay sospecha de taquicardia. Básicamente, como dicen las guías, dijésemos el estudio electrofisiológico puede ayudar en la guía en pacientes con bloqueo bifascicular y síncope no aclarado cuando el HV es superior a 70 milisegundos o conseguimos bloqueos AV avanzados con estimulación atrial o mediante test farmacológicos, de estrés farmacológico. También puede ser útil en pacientes con síncope no aclarado, en pacientes con cicatriz, ya es isquémica o no isquémica, si se induce taquicardia ventricular, o en pacientes donde explican sensación de palpitaciones o taquicardia de corta duración, pues para ver si aclaramos o no el diagnóstico. Puede haber algunos pacientes incluso con taquicardias supraventriculares que debuten con síncope. Realmente la valoración de la función sinusal es controvertido y de hecho las guías la dan como indicación 2B porque hay otras pruebas no invasivas que permiten el diagnóstico y la toma de decisión. Realmente tener que medir un tiempo de recuperación del nodo sinusal, que este sea superior a 525 o en algún pequeño estudio incluso a 800, predice el síncope en pacientes con disfunción sinusal. Pero lo que es seguro es que para implantar un marcapasos en pacientes con disfunción sinusal hay que tener clara que hay una correlación clínico-electrocardiográfica que justifique el implante. En la sospecha de taquicardia, bien, en pacientes ancianos, algunas TPSVs, como he dicho, se pueden presentar como síncope. Yo la verdad es que, en fin, tengo una historia dilatada en el mundo de la electrofisiología y solo he visto 3 pacientes en mi vida que han presentado esta clínica sin sensación previa de palpitaciones y los 3 fueron 3 intranodales. Luego también tuve una señora con una taquicardia ventricular de tracto de salida que la clínica prácticamente era inaparente y debutaba como síncope cuando hacía la taquicardia. Pero eso es más bien raro. En pacientes con antecedentes de infarto, agudo de miocardio, cicatriz de otra causa, con fracción de eyección entre 35 y 40%, la inducción de taquicardia ventricular puede aclarar la causa del síncope y un estudio negativo parece ser de buen pronóstico. Y finalmente, un tema bastante controvertido en el que no voy a entrar, pero en pacientes con síndrome de Brugada y patrón espontáneo tipo 1 y síncope, el papel del estudio electrofisiológico es controvertido. Hay estudios a favor y estudios en contra. Yo lo que pongo aquí un poco de cachondeo es que yo no dejaría que el piloto del avión que coja no se lo haga, ¿no? Yo creo que hay estudios que refrendan que los pacientes que son inducibles con hasta 3 extraestímulos pues tienen más riesgo que los pacientes que no son inducibles. Pero, sin embargo, yo creo que la polémica fundamental viene yo creo que por esto se me invitó a esta charla, en pacientes con síncope y bloqueo bifascicular. Porque aquí la cuestión no es una cuestión clínica, es una cuestión puramente filosófica. Es decir, no hacer nada, primum non nocere, ser pasivo o ser activo, primum succurrere. O sea, pongo un marcapaso por si las moscas, entonces esto hará que ponga más de los que toquen, y esto puede generar complicaciones. Recientemente, ayer se publicó un monográfico en el Europace donde hablaban un poco de las complicaciones de los dispositivos y las complicaciones de los dispositivos a 5 años rondan el 5%. O sea, no es broma poner un marcapasos y no te lo mereces. Sin embargo, si no lo pones hasta que no se aclara la causa, tendré más probabilidad de recidiva sincopal. Lo que queda claro es que poner o no el marcapaso no modifica el pronóstico. O sea, aparentemente en pacientes con bloqueo bifascicular y fracción de eyección conservada no empeora el pronóstico no poner el marcapaso. Por tanto, la función ventricular es básica en la estratificación de riesgo. Y las guías se hacen eco de esto. En esta diapositiva queda muy claro que si la fracción de eyección está por debajo del 35% y hay bloqueo bifascicular y síncope inexplicado, es mejor directamente ir a un desfibrilador o un resincronizador con desfibrilador. Sin embargo, si la fracción de eyección es superior al 35%, consideran que el estudio electrofisiológico es clase 2A, mientras que poner de forma empírica un marcapaso es clase 2B. Si el estudio es negativo, entonces es indicación tipo 1 poner un Holter insertable y a partir de aquí elegir la estrategia. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de un background histórico, estudio de hace más de 40 años. A favor del estudio electrofisiológico fundamentalmente está el estudio de Sheinman del año 82 con 313 pacientes y simplemente les pongo aquí para que vean que HVs cortos obviamente tenían una probabilidad de bloqueo AV avanzado a largo plazo muy bajo y con HVs, por ejemplo, de más de 100 milisegundos, la probabilidad a 4 años de presentar un bloqueo AV era del 25%. Por tanto, ya te indica que el valor predictivo positivo del estudio electrofisiológico muy potente no era, porque un 75% a 4 años con HVs de más de 100 aparentemente no presentaban bloqueos AV. También es verdad que estos estudios se hicieron con seguimiento electrocardiográfico. Entonces, en aquella época no había Holter insertable y probablemente hubieran determinado una probabilidad mucho más alta. Otros estudios como el de Narula y sobre todo el de Dingra, pues observaban que los pacientes con bloqueos, con HVs más largos, tenían más probabilidad de bloquearse a largo plazo.
Sin embargo, también hay estudios en contra, y el más conocido es el de McNulty, con 554 pacientes, donde no encontraban diferencias en la progresión a bloqueo V en pacientes con HIV prolongado versus HIV normal. Y hay estudios más modernos, a ver que me he ido de diapositiva, como el estudios de Donateo, que no daban un rendimiento diagnóstico del estudio electrofisiológico de más de un 50%, o el estudio Elysiu de Brignole, que no daba tampoco un rendimiento diagnóstico superior al 50%, el que nosotros publicamos en 2010, donde variaba el rendimiento diagnóstico entre un 48,8% y un 27% en función o no de si la documentación del bloqueo era mediante electrocardiograma o se consideraba, estos pacientes se ponían con marcapasos VVI a 40 por minuto y si la estimulación era superior al 10% se consideraba que también necesitaban marcapaso y entonces obviamente el rendimiento diagnóstico sube. El estudio B4 sobre 308 pacientes sin diagnóstico inicial, en 119 el estudio fue diagnóstico, la rentabilidad era del 38,6%. Otros estudios como por ejemplo el publicado hace un par de años, el estudio de Ivo Roca, en el Valle Hebrón con 271 pacientes, una rentabilidad del 41%. Se podía, incluso nosotros en el estudio que publicamos en 2010, podíamos asociar otros factores, además del HIV, a ver si eso mejoraba la rentabilidad diagnóstica y aparentemente la anchura del QRS y la presencia de insuficiencia renal asociada a síntomas podían mejorar este rendimiento diagnóstico. Pero ¿qué pasa si el estudio es negativo? ¿Nos quedamos tranquilos? Pues no nos quedamos tranquilos porque en este estudio, en el estudio Elysiu, como digo, en 52 pacientes con estudio electrofisiológico negativo en el seguimiento con Holter insertable, se vio que un porcentaje no despreciable presentaban bloqueo V completo en el seguimiento. Y esto también es variable en función de los estudios que se miren. En el estudio que nosotros publicamos, de 62 estudios electrofisiológicos negativos, solo se documentaron 2 pacientes con bloqueo V completo en el seguimiento, son 3,2%. Pero claro, estos pacientes eran seguimiento con electrocardiograma, no con Holter insertable. En el estudio de Ivo Roca, la rentabilidad ya subía al 24%. En el estudio B4, en los pacientes con estudio electrofisiológico negativo, se implantó Holter insertable en 115 y de ellos 52, en 52 fue diagnóstico. En el estudio de Brignole, que comentaba antes, un 31% de rentabilidad. En el estudio de Da Costa, un 24%. Es decir, que depende un poco del tipo de estudio y depende un poco del seguimiento, cómo se ha hecho, tienes unas rentabilidades o no unos probabilidad o no de tener un bloqueo V en el seguimiento en pacientes con estudio electrofisiológico negativo. Por tanto, ¿cuál es la alternativa? ¿Podemos poner en este tipo de pacientes un Holter insertable a todos sin estudio electrofisiológico previo? Pues la verdad es que no hay estudios randomizados que lo hayan estudiado directamente. Todos estos estudios que he comentado, cuando se ponía el Holter insertable, todos tenían estudio electrofisiológico previo y se tomaba la decisión en función de eso. Hacer una aproximación stepwise, como se hizo en el B4, pues bueno, yo creo que es la más sensata. El diagnóstico etiológico se estableció en un 82% de casos. O bien, la última, poner marcapasos directamente, o sea, lo que he dicho al principio, primum succurrere, es decir, ser activo totalmente. Hay 2 estudios que miran esto, el estudio PRESS y el estudio Spritling. En el estudio PRESS es un estudio que comparó en pacientes con bloqueo fascicular y síncope de causa no aclarada una estimulación DDD a 60 por minuto contra una estimulación DDI a 30 por minuto y se vio que efectivamente era superior la estimulación DDD respecto al DDI. Globalmente, como eventos adversos. Sin embargo, cuando se mira en detalle, se ve que respecto al síncope no hubo diferencias significativas en los 2 grupos. Por tanto, si lo que queremos prevenir es el síncope, porque ya hemos dicho que esta gente no tiene peor pronóstico en cuanto a mortalidad, si lo que queremos prevenir es el síncope, aparentemente la estrategia de poner directamente un marcapaso no es útil. El otro estudio, el estudio Spritling, es un estudio que en principio se hizo una comparación entre marcapasos empírico contra Holter insertable en paciente con síncope y bloqueo fascicular. Este fue la promoción del estudio que fue publicada inicialmente, sin embargo, este estudio no se llegó a publicar. Y tuvieron mucha dificultad para publicarlo. Sin embargo, el doctor Morillo me pasó las diapositivas del resultado, uno de los investigadores, y me dijo que se había visto los efectos adversos en este estudio fueron síncope, la presencia de bradicardias sintomáticas que requerían intervención o bradicardias sintomáticas que requerían intervención o las complicaciones debidas al dispositivo o la muerte cardiovascular, y se vio que el marcapaso era superior a la monitorización con Holter. Sin embargo, cuando uno mira específicamente el tema del síncope, se vio que eran exactamente iguales. Y de hecho, un estudio recientemente publicado, el estudio Sheldon, que mira un poco la rentabilidad diagnóstica del estudio electrofisiológico con estos pacientes haciendo un metaanálisis
independientemente de si se utiliza Holter insertable para el seguimiento o electrocardiografía para el seguimiento, observó que el valor predictivo negativo del estudio electrofisiológico es lo suficientemente bajo para cuestionar su uso. Por tanto, y él me comentaba que sobre todo en Canadá y en Estados Unidos lo más lógico cuando tienes un síncope y bloqueo fascicular es directamente poner el marcapaso. Por tanto, como conclusiones, yo diría que los pacientes con síncope y bloqueo bifascicular, una estrategia racional tipo B4 demuestra un 82% de conocimiento etiológico y un tratamiento adecuado. Implantar un marcapaso a todos supone un incremento de costos y de riesgos, sin una demostración evidente de la reducción sintomática y sin afectación en el pronóstico. Aunque el estudio electrofisiológico tiene bajo rendimiento diagnóstico y, lo que es peor, un valor predictivo negativo bajo, es una estrategia segura que permite avanzar hacia una estrategia stepwise y, desde mi punto de vista, es la mejor estrategia y mejor sobre todo que el marcapaso directo. La valoración de la función sinusal se puede hacer por métodos no invasivos y el estudio electrofisiológico en pacientes con síncope y palpitaciones sigue siendo clase 1. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio, por haber abordado ese tema que no es fácil, de una manera bastante amplia. Y damos paso ahora a un tema novedoso que viene, que rompe, que yo creo que puede cambiar en los próximos años, sobre el que no hay muchos datos todavía y que sé que es un tema además muy querido por el doctor Martínez Alday, que es el tema de la cardioneuroablación en síncope recidivante. Uno esperaría que el título dijera en síncope cardioinhibidor, pero no lo pone. Por lo tanto, viniendo del doctor Martínez Alday, espero, como siempre, provocación y sorpresas. Chules cuando quieras. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Gracias a la sociedad. Estos son mis conflictos de interés. Espero responder a tu pregunta en esta brevísima charla de 12 minutos para un tema tan candente. Ustedes saben que en el síncope vasovagal recidivante no hay un tratamiento efectivo. Todo lo que podemos dar es una clase 2A o 2B, va cambiando un poco las guías americanas o europeas, pero realmente no tenemos un tratamiento. Y de ahí que la cardioneuroablación pues pueda ser interesante. Pero sí que es verdad que, aun no existiendo un tratamiento, tenemos lógicamente un algoritmo de alguna forma donde vamos de menos a más, como siempre vamos en medicina, acabando con un marcapasos. Desde agua con sal hasta un marcapasos y con todo un nivel de evidencia muy similar. Fíjense que ¿dónde iría la cardioneuroablación aquí? Pues bueno, muy probablemente iría entre el fallo de las drogas y el marcapasos, aunque he de decir que algunos pacientes que ya han implantado marcapasos y que siguen teniendo síncope, pues la cardioneuroablación podría ser una estrategia interesante. Y de hecho, el marcapasos, he de decir que, y aquí me siento muy orgulloso de presentar el estudio Spain, pues el marcapasos reduce la carga sintomática del síncope en un determinado tipo de paciente de una forma importante. En este estudio hasta 7 veces, ¿de acuerdo? Pero sí que hay estudios que con marcapasos la recidiva del síncope puede llegar al 25-30%. Por lo tanto, ¿y por qué la cardioneuroablación en síncope? Pues mire, ustedes conocen la teoría cardiovascular, muy probablemente falsa o en todo caso inexacta, de por qué se produce un síncope. Se la recuerdo brevemente. Ustedes se ponen de pie, le baja la precarga, baja el gasto cardíaco y la presión arterial y se estimulan los vasoreceptores, aumenta las catecolaminas y el inotropismo y el ventrículo izquierdo se empieza a contraer de una forma enérgica, de tal forma que los vasoreceptores del cuerpo, del callado aórtico y de las carótidas, pues entienden que estamos hipertensos. Se activa el reflejo de Bessel-Harris y tenemos un input de alguna forma vagal muy importante, aumenta el parasimpático y disminuye el simpático. Y la cardioneuroablación, ¿dónde sería en estos dos brazos de alguna forma interesante? Bueno, pues básicamente en el componente cardioinhibidor, pero ya veremos que puede que también en el vasodepresor. Por lo tanto, y este es un mensaje es muy importante, quiero que entiendan, las aurículas son órganos parasimpáticos y los ventrículos son órganos simpáticos. Fíjense en esta diapositiva. Aquí, en esta cajita roja, es el espesor del miocardio auricular y la cajita azul que viene por detrás es una lesión de radiofrecuencia. Como pueden observar, es absolutamente transmural. La aurícula es muy pequeñita de tamaño y, por lo tanto, vamos a afectar a todo el espesor. Pero fíjense en el parasimpático, y esto es muy importante. La primera neurona parasimpática, el vago, por lo tanto, nace del tronco cerebral y acaba su axón o la conexión con la segunda neurona directamente en el ganglión epicárdico o incluso intramural. Por lo tanto, una lesión de radiofrecuencia nos va a lesionar directamente la segunda neurona. Pero fíjense el simpático.
El simpático, la primera neurona, sale del tronco cerebral y se une en la cadena ganglionar paravertebral y lo que llega a la aurícula, a las dos aurículas, es el axón. Por lo tanto, la lesión que vamos a hacer con radiofrecuencia va a ser específicamente del axón, pero aquí vamos a lesionar directamente la segunda neurona. Por lo tanto, la lesión parasimpática es mucho más importante que la lesión simpática. Les muestro una transiluminación de un trabajo muy reciente en el cual podemos observar, en este caso en las venas derechas, toda esta red son conexiones de redes neuronales. En este caso, a la derecha y sobre todo en la figura del medio pueden observar un corazón de conejo, todas estas fibrillas que son realmente nervios, y estos nervios que nacen en la aurícula, aquí tenemos una tinción en rojo que son las fibras simpáticas, en verde son las parasimpáticas y estas serían mixtas las dos. Fíjense cómo estas fibras están saltando desde la aurícula hasta por el seno coronario e incluso hasta el ápice del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay una correspondencia o una interconexión nerviosa auriculoventricular y eso va a tener importancia en algún tipo de síncope. Pero antes que nada, les voy a dejar dos trabajos aquí relativamente recientes que yo creo que a los interesados en el tema los pueden leer, y es que la cardioinhibición está sobrevalorada en el síncope. Es decir, aunque tengamos un síncope con cardioinhibición, en un tercio de los pacientes la cardioinhibición es posterior a la vasodepresión. Y de hecho la vasodepresión puede empezar hasta un minuto antes que la cardioinhibición. Por lo tanto, incluso aunque haya cardioinhibición, tenemos que decir que el síncope es cardioinhibidor, pero además no es vasodepresor inicial. Bueno, ¿dónde estaría la cardioinhibición indicada? Pues miren, en verde lo que a mí me parece más claro. Enfermedad, por supuesto, parasimpático, actividad parasimpática elevada y, por lo tanto, enfermedad no sinusal o bloqueo V paroxístico persistente extrínseco en el síncope vasovagal recipiente cardioinhibidor, por supuesto, no en la fibrilación auricular, que también se ha utilizado, pero ya se ha visto que no, en el síncope carotídeo y en naranja pongo en el síncope recidivante vasodepresor, pues ya veremos. Y hay otras, como pueden ver aquí, y se ha utilizado en otras cosas, como pueden ver un poquito más abajo. ¿Dónde se localizan los gangliones? Pues bueno, vamos a ver si el vídeo corre, porque esta es una representación gráfica del doctor Giacomán del Hospital Santo Cecilio en un caso real de hace muy poquito, y ustedes saben que existen 4 gangliones. Están en las, perdón, porque los nombres están en inglés, pero bueno, saben que son 4 gangliones que están relacionados con los antros de las venas. Uno es el superior derecho, que es anterior, y los otros 3 gangliones son en las otras 3 venas, digamos, pero en la pared posterior. Muy importante el ganglión aorto cava, que les voy a mostrar en un resumen más que quizás sea más claro. Fíjense, son 3 estaciones ganglionares que son el aorto cava, el ganglión de la vena pulmonar superior derecha y el ganglión posterior al ostium del seno coronario. Son las 3 estaciones más importantes de las cuales los otros gangliones se comunican entre sí y controlan. El ganglión aorto cava y de la vena pulmonar superior derecha controla la función sinusal, por lo tanto la frecuencia sinusal, y el ganglión inferior derecho, a través del ganglión de la subestación del ganglión del ostium del seno coronario, el nodo V. Por lo tanto, ya dependiendo de cuál sea el perfil del paciente, podremos valorar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se localizan los gangliones? Pues bueno, es un problemón, porque hay varias formas de localizarlo que los vamos a repasar ahora. Pues mire, una forma es haciendo estimulación de alta frecuencia. Estimulamos con un estimulador convencional a altísima frecuencia, a un alto voltaje, y es reproducible y tiene muchas limitaciones, consume mucho tiempo, es doloroso, por lo tanto, anestesia general, muchas veces no hay consenso en el protocolo, no hay un endpoint concreto y además inducimos fibrilación auricular de forma sistemática. ¿Qué podemos hacer? Un análisis espectral sacando las señales a fuera, digamos, del polígrafo y haciendo un análisis de Fourier. Esto también consume mucho tiempo, no hay integración con los mapas 3D. ¿Y qué tipos de señales son? Pues son unas señales polifásicas. Esto se ha hecho también en un trabajo de Lelouch de hace ya bastantes años, en el cual nos decía que aquellos electrogramas que tienen una amplitud mayor de 0,7, más de 40 milisegundos y más de 4 deflexiones, tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena para localizar el ganglión. Con unos filtros muy concretos se ha visto después que esto aumenta la sensibilidad y especificidad, que son filtros de 300, 500. Bueno,
Pues esto realmente, a mí me parece, esto se hizo con un catéter de 8 milímetros que no tiene nada que ver con los catéteres de alta densidad que tenemos hoy en día. Y de hecho yo lo he intentado hacer también siguiendo sus parámetros y fíjense, encontré un solo punto donde estimulé y aparte de no tener ninguna respuesta vagal, induje fibrilación auricular. Bajando la amplitud sí que encontré más puntos, pero me pasó exactamente lo mismo. Por lo tanto, la sensibilidad y especificidad evidentemente es un estudio que hay que hacer. La localización anatómica es lo más fácil, es lo que está haciendo básicamente todo el mundo. Es sencilla, conocemos muy bien la anatomía, está cerca de los antros, la localización es muy subjetiva y la ablación va a ser mucho más extensa seguramente de lo que debiera, pero es lo que hay. ¿Cómo valoramos la efectividad de la ablación? Pues se puede hacer con la respuesta de la atropina, es decir, no hay respuesta a la atropina posablación, la modificación de determinados parámetros como el punto de Behn, que va a la frecuencia cardíaca, la ausencia, digamos, de respuesta a la estimulación de alta frecuencia y lo que es más interesante, la eliminación de la respuesta vagal extracardíaca. Se ha dicho que el aumento de la frecuencia sinusal posablación es un marcador interesante de denervación, pero hay algún estudio que nos dice que de eso nada. La estimulación vagal extracardíaca, esto es realmente importante. Hay que poner un tetrapolar exclusivamente en el ángulo temporomandibular, aquí posterior, en la salida del vago y estimular vago izquierdo y vago derecho, porque saben ustedes que el vago derecho va al nodo sinusal, más o menos, y el vago izquierdo al nodo AV. Y es muy sencillo, estimulamos, vamos a ver si me corre el vídeo, estamos haciendo una estimulación de alta frecuencia en el vago que necesita un neuroestimulador, eso es muy importante, y fíjense qué pausa sinusal. Claro, si lo hacemos durante estimulación auricular, no veremos la pausa, vamos a ver, no veremos la pausa sinusal, si quiere correr, por ejemplo, antes ha corrido perfectamente. Bueno, sí, lo van a entender ustedes. En estimulación auricular, pues simplemente habría captura auricular y no tendríamos, y si hay bloqueo V, pues simplemente es que sigue habiendo actividad parasimpática. Vamos a ir pasando. ¿Estudios que se han hecho? Pues mire, son muy variopintos, solo les muestro una diapositiva de estudios cortos, retrospectivos, por supuesto no randomizados, no hay ningún estudio randomizado y donde se ha visto que la tasa de recurrencia media es de un 15% a 20 meses. Pero, sin embargo, hay dos estudios muy interesantes. Uno de WHO, relativamente reciente, en el cual 115 pacientes, de los cuales un 15% era vasodepresor, puramente vasodepresor, pues bueno, en estos tenía una tasa libre de recurrencia de un 92%, lo cual es excepcional desde mi punto de vista. Y este es un estudio donde se hacía ablación de varios gangliones y se vio que solo el ganglión superior derecho aumentaba la frecuencia sinusal. Y este otro estudio nos dice que al ganglión superior derecho se puede acceder directamente solo desde la cava. Y a mí me parece muy interesante desde la pared posterior de la cava, que es localizar el antro en esta superposición de las dos aurículas, por un TAC, por ejemplo, y esta línea blanca sería el antro de la vena pulmonar superior derecha, pero con ablación desde la derecha. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? Pues bueno, la denervación se mantiene a 1 o 2 años en este estudio de Pachón, como se puede ver porque aumenta la frecuencia sinusal, que era baja en estos pacientes, y la variabilidad RR disminuye, lo cual no sé si es bueno. Efectos secundarios, esperables y conocidos, pues los de cualquier ablación de fibrilación auricular, por ejemplo, ojo con el POTS, por taquicardia sinusal inapropiada, y posibles y desconocidas pueden ser taquicardia auricular, arritmias ventriculares y alteraciones del QT. Me preocupaba la repolarización ventricular porque en algún estudio se había dicho que la ablación del parasimpático auricular influía en la repolarización del ventrículo y aumentaba la carga arrítmica. Sin embargo, esto se ha visto en el mismo estudio de Pachón que les mostraba antes sobre la variabilidad RR, pues que ha disminuido la carga arrítmica. Vamos a pasar un poquito. Cuestiones pendientes. La elección del paciente ideal no está bien definida. Los endpoints agudos son muy variables. La estrategia de ablación no está consensuada. La efectividad a largo plazo es desconocida. La seguridad a largo plazo es desconocida. Efecto placebo. No estudios aleatorizados publicados, aunque hay uno en marcha. Información agrupada, y esto es interesante siempre en medicina, en unos pocos grupos de trabajo. Por lo tanto, hay que confirmar con autorías independientes y mientras no se resuelvan las cuestiones previas, yo creo que se debe considerar un procedimiento experimental bajo protocolo de investigación o en todo caso de uso compasivo, pero francamente interesante. ¿A quién le haría yo?
a un síncope recidivante con actividad parasimpática elevada, con un test de atropina previo al día del procedimiento positivo, es decir, aumenta la frecuencia, por lo tanto, no es intrínseco. Una mesa positiva o ILR o un Holter subcutáneo positivo y a un paciente relativamente joven, sin cardiopatía estructural y como alternativa al marcapasos. ¿Le haría la cardioneuroablación? Sí. Sobre todo, y esto es confuso, en aquellos pacientes en los que creo que lo que tienen es una enfermedad de nodo sinusoide extrínseca, bloqueo V paroxístico extrínseco, y en estos, ojo, iría siempre de menos a más. Intentaría hacer una ablación exclusivamente desde la derecha como primera opción, o en todo caso, en la enfermedad de nodo sinusal, el ganglión de la vena pulmonar superior derecho, si es bloqueo AV, el del ostium del seno coronario, posterior al ostium del seno, o el de la vena pulmonar inferior derecha, algo más agresivo porque hay que hacer un transeptal. En el síncope vasovagal cardioinhibidor, la ablación tiene que ser más extensa, y en el síncope vasovagal vasodepresor, bueno, pues no lo descartaría por completo, aunque los datos que tenemos son muy pequeños y probablemente hay que extender la ablación a los gangliones izquierdos, de las venas izquierdas, que por cierto son los que más respuestas vagales producen, aunque son los que menos afectan al nodo sinusal y al nodo AV, lo cual es bastante interesante. Simplemente acabo con esto, es que la cardioneuroablación es un tema absolutamente candente. La doctora Teresa Barrio de Montepríncipe dirige, ha sido concedida una beca este año precisamente para un registro nacional de cardioneuroablación, donde hay ya un montón de gente interesada, de centros, y por lo tanto yo animo a los que escuchen esta charla y estén interesados a que se unan al registro nacional que se va a llevar a cabo en breve. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Zalday. Como siempre, una charla provocativa, actualizada, interesante y puntera. Todo lo que tiene que ser una charla. Y vamos a pasar a la siguiente, sin más, a la siguiente presentación, que la va a hacer nuestro común amigo, el doctor Felipe Rodríguez Centén, del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, que nos va a hablar de una forma crítica de los sistemas de monitorización electrocardiográfica. Felipe, muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente, antes de empezar, agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado a esta mesa que me corresponde cerrar haciendo un análisis crítico de los sistemas de monitorización en una charla que se llama Síncope en el año 2021. La verdad es que muchas novedades no ha habido últimamente en cuanto a sistemas de monitorización, por lo menos en el síncope. Lo que voy a tratar es de contextualizar pues, cómo está la situación en el momento actual y de los distintos sistemas de los que disponemos. Cuando hablamos de monitorización cardíaca tenemos que partir de la base de que, de hecho, la monitorización cardíaca es el gold estándar del diagnóstico de los pacientes con síncope. Lo mejor que le puede pasar a un paciente cuando ha tenido un síncope es que esté monitorizado en ese momento, porque sabremos si ha tenido una arritmia o no, o podremos decir qué tipo de arritmia ha tenido. Evidentemente también tiene sus limitaciones técnicas, como veremos, casi siempre cuando algo depende de la técnica se suele arreglar con el tiempo, pero otras como la interpretación de los registros. A veces es difícil saber cuando vemos un registro qué tipo de arritmia tenemos, o si realmente es una arritmia o un artefacto, interpretación de arritmias asintomáticas en pacientes que no sabemos muy bien cómo interpretar ese tipo de arritmia, o incluso el riesgo de eventos por no intervención. Al fin y al cabo, monitorizar significa no hacer algo y esperar al siguiente evento, y en algunos casos pues, podríamos pensar que el siguiente puede ser el último. Evidentemente se sabía ya desde los albores de la cardiología que hacer electrocardiogramas a pacientes que tenían patología muy poco frecuente y difícil de predecir era un mal método. Y se intentó desde el principio monitorizar a los pacientes el mayor tiempo posible. Evidentemente, desde los tiempos de Holter las cosas han cambiado mucho y fundamentalmente hemos conseguido pues, ya aparatos muy pequeñitos que nos ofrecen unos registros de muy buena calidad y que no tienen nada que ver con estos aparatos iniciales. A principios de los años 90 surge la memoria en loop, que
que es un invento estupendo, puesto que nos permitía, activando al paciente, pues no tener registros tan largos, por lo tanto, un ahorro de espacio, que de hecho permitió a los pocos años pues la aparición de los primeros dispositivos implantables que, como sabes, aparecen pues eso, a finales ya de los 90. Desde entonces, evidentemente, todo ha evolucionado muchísimo. Cada vez tenemos dispositivos más pequeñitos, tenemos dispositivos más con mayor duración y con registros mejores, tanto implantables como registros externos que también han aprovechado esta tecnología de memoria en bucle. Resumiendo, básicamente, por tanto, disponemos de dispositivos que son cada vez más pequeños y que cada vez nos ofrecen mejores registros. Generalmente los dispositivos de corta duración suelen ser una monitorización continua y los dispositivos de larga duración, ya sean externos o internos, suelen utilizar la memoria en loop. Existe una forma híbrida, digamos, que es una monitorización continua prolongada en la que el paciente pues, lleva un dispositivo generalmente en forma de una pequeña pegatina y que en tiempo real nos va dando la información del ritmo cardíaco de dicho paciente. Evidentemente los de corta duración son más baratos, pero tienen el inconveniente de que monitorizan al paciente durante menos tiempo. Y los de larga duración tenían el inconveniente de que había que activarlos, pero con los algoritmos de captura automática, pues como todos sabemos, a veces los dispositivos son ya con una gran fiabilidad capaces de detectar eventos, incluso si el paciente no lo activa. Evidentemente los dispositivos externos se pueden tener durante menos tiempo, pueden ser poco cómodos y además pues, a veces tienen dificultades en los registros que nos dan. Mientras que los dispositivos implantables pues, tienen la gran ventaja de durar mucho tiempo, pero evidentemente no dejan de ser una cosa agresiva, aunque cada vez menos, y lo más importante de todo, pues suponen un costo mucho mayor que el resto de dispositivos. En general, estos son los datos que ofrecen los rendimientos diagnósticos que ofrece las guías de la Sociedad Europea. Como pueden ver, cuanto mayor es el tiempo de monitorización, evidentemente mayor es el porcentaje de pacientes que conseguimos diagnosticar. Pero también, evidentemente, mayor es el costo que supone hacerlo. La gran pregunta es si merece la pena y hasta qué punto merece la pena y en qué pacientes merece la pena. Empezando por los sistemas de monitorización más cortos, empezaré por la telemetría. La telemetría, como pueden ver en esta diapositiva, es una técnica que se utiliza muchísimo. 95% de los pacientes en esta serie eran monitorizados, pero que tiene un rendimiento diagnóstico realmente muy, muy bajo. La ventaja que tiene es que es muy barato y entonces por eso lo seguimos utilizando. Sí que es cierto que tiene sus ventajas. Este es un estudio que es relativamente reciente, del año pasado, con un número muy elevado de pacientes en los que veíamos que con una monitorización hospitalaria capaces de diagnosticar el 2,8%, un rendimiento de 2,8% de eventos malignos. Y lo que era más interesante es que utilizando una escala de riesgo, la escala de riesgo canadiense, veían que el rendimiento diagnóstico era de hasta un 25% en los pacientes de alto riesgo, mientras que era muy bajo o prácticamente casi nulo en los pacientes de bajo riesgo, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Y además era muy importante, o yo creo que es muy importante ver que el diagnóstico se produce de manera muy precoz, de manera que en pacientes de bajo riesgo la mitad de los eventos se producían antes de las 2 horas y de los pacientes de riesgo alto o intermedio a las 6 horas ya se habían diagnosticado el 50% de los pacientes. Y más interesante aún es que si dejábamos pasar 15 días en este grupo de pacientes, más del 90% de los mismos habían tenido el rendimiento diagnóstico que queríamos. Esto hace pensar que puede ser una buena idea monitorizar de manera precoz, aunque sea de forma prolongada, a estos pacientes después de darles el alta. Con respecto al Holter, es la forma más utilizada, es la más cómoda, es la más barata y aunque el rendimiento diagnóstico que nos ofrece parece razonable, la verdad es que cuando uno ve cuál es la correlación con los síntomas que tiene, pues deja bastante que desear. Es bastante baja. Es muy probable que el Holter esté sobrevalorado en cuanto al rendimiento diagnóstico. De hecho, en este artículo, que es uno de los que cita
las guías europeas para dar sus recomendaciones, como vemos, sí que parece que los rendimientos diagnósticos, incluso después de 24 horas hasta 72 horas, es bastante aceptable, pero si nos fijamos en qué es lo que tenían los pacientes, la mayoría de ellos tenían o bien taquicardias ventriculares no sostenidas o bien pausas que en ningún caso llegaban a los 3 segundos. De hecho, el único paciente que tuvo síncope durante el procedimiento, durante el seguimiento, tuvo una pausa sinusal y fue un paciente monitorizado en las primeras 24 horas. Ya con estudios más recientes, como vemos, se viene a confirmar esto, que el rendimiento diagnóstico realmente es muy bajo, pero en este caso, que hacían un análisis de este rendimiento diagnóstico con respecto al riesgo de los pacientes, se veía que, como es lógico, el rendimiento en pacientes jóvenes y en pacientes sin riesgo de cardiopatía no solo era bajo, sino que era prácticamente nulo. Este mismo artículo, además, pone de manifiesto que realmente el Holter tiene muy poco impacto sobre el tratamiento que ofrecemos a nuestros pacientes. Aquí vemos como de los 826 pacientes que eran incluidos, al final solamente se implantaba marcapasos como consecuencia del diagnóstico del Holter en 5,4, y si dejábamos pasar 30 días, el porcentaje de pacientes a los que se implantaba marcapasos durante ese periodo era prácticamente el mismo. Con lo cual, pues esto, como concluyen los autores, evidentemente hacía que pensar que el Holter realmente tiene muy poco impacto en el tratamiento que ofrecemos a nuestros pacientes. Con el registrador de eventos externo hay menos experiencia, ya empieza a haber algunos artículos, algunos bastante recientes, y pasa un poco parecido. El rendimiento diagnóstico que se ofrece es menor realmente cuando uno ve la asociación con los eventos clínicos. Sí que es verdad que cuando se han comparado, como muestra este estudio del grupo canadiense, el Dr. Cran, el rendimiento diagnóstico del sistema registrador de eventos a 30 días es muchísimo mayor, como cabía esperar, que el Holter convencional. Y además la recta de diagnóstico es bastante pronunciada hasta más o menos los 30 días, a partir de la cual se aplana bastante, con lo cual parece una ventana bastante razonable los 30 días de monitorización. El problema que se podía pensar era el costo. Evidentemente, como se ve en esta diapositiva, que es del mismo grupo, en el que posteriormente hizo un análisis coste-beneficio, el coste, digamos, absoluto del sistema registrador externo es mucho mayor, pero cuando se analiza el coste por diagnóstico se ve que es prácticamente el mismo, gracias a la gran diferencia que hay en cuanto al rendimiento diagnóstico con respecto de una técnica con respecto a la otra. Como ya digo, existen algunas técnicas híbridas, como es el caso de esta monitorización continua o telemetría ambulatoria, en el que el paciente está como en una unidad monitorizada las 24 horas del día, pero en su casa. Y como vemos en este artículo, que ya tiene algunos años, pues parece que existe una cierta ventaja con respecto a los sistemas registradores de eventos con memoria loop convencionales. Con respecto a los dispositivos implantables, evidentemente hay muchísima más evidencia. A partir de los años 2000 se publicaron muchos artículos que comparaban la utilización de estos dispositivos con un tratamiento o un manejo convencional, y en todos ellos pues, se veía un claro beneficio del dispositivo implantable. La tasa diagnóstica en este metaanálisis que se hizo posteriormente, utilizando un montón de artículos, como ven que salieron, pues ronda el 43%. Estos datos se han visto reflejados también en la vida real. Poco después se publicó el registro Pitcher, que venía más o menos a reflejar estos datos en torno al 38-40%, ligeramente inferior a lo que se había visto en los estudios randomizados. Y se veía cómo efectivamente, a medida que el paciente iba teniendo síncopes, los síncopes en la mayoría de los casos iban siendo diagnosticados en el registro.
Sí. Una de las cosas que se ha visto es que es muy importante, que es que el diagnóstico debe ser precoz, como en todas las técnicas de monitorización. Aquí podemos ver cómo en este estudio con ILR hasta el 50% de los pacientes tenían el síncope durante los dos primeros meses, pero también en monitorizaciones prolongadas se ha visto en estudios como este publicado recientemente, en el que se pueden incluso tener rendimientos diagnósticos más allá de los 3 años, que es la vida, digamos, esperada de los dispositivos implantables. Lo que queda claro es que evidentemente somos capaces de diagnosticar más pacientes con un dispositivo implantable que con una estrategia convencional. Sin embargo, como muestra esta revisión publicada no hace mucho en la Cochrane, lo que no hemos conseguido demostrar es que esto repercuta ni en la mortalidad ni en la calidad de vida de los pacientes, y probablemente esa es la asignatura pendiente de estos dispositivos implantables. Aunque sí que es cierto que el coste-beneficio de utilizarlos con respecto a los manejos convencionales está muy a favor de los pacientes a los que se les pone un dispositivo implantable. Esto evidentemente viene relacionado porque el gasto que generan los pacientes que son ingresados por síncope es enorme, y si tenemos una herramienta que es capaz de reducir el número de esos ingresos, pues evidentemente va a ser capaz de reducir el coste a largo plazo. Finalmente, una pequeña reflexión muy corta, y es si realmente estamos implantando demasiados dispositivos. En los registros se ha visto que, como suele suceder, que el rendimiento diagnóstico era menor que el que se veía en los ensayos. Y este artículo, que me pareció interesante, que también se ha publicado muy recientemente, analizaba cómo efectivamente a lo largo del tiempo que ellos habían estado implantando dispositivos, cuantos más dispositivos implantaban, menor parecía el rendimiento diagnóstico de estos dispositivos, lo cual les hacía pensar, aunque eso también es un poco aventurado, el que se estuviesen seleccionando peor los pacientes y que estuviésemos colocando demasiados dispositivos de los que deberían. Bueno, esto es un resumen de los dispositivos que tenemos. Básicamente habría que monitorizar a los pacientes de alto riesgo, colocar un holter, es lo que dicen las guías, a los que tienen episodios muy frecuentes. El externo estaría para aquellos que tienen episodios relativamente frecuentes, y el implantable para aquellos que tienen episodios mucho menos frecuentes o tienen un alto riesgo. Y ya para terminar, las conclusiones que se pueden sacar, o que yo saco de todo esto, es que los sistemas de monitorización cardíaca son una técnica esencial para el diagnóstico de los pacientes con síncope de causa rítmica. En eso yo creo que no hay duda. Cuanto más prolongada es la monitorización, mayor es el rendimiento diagnóstico. Esto tampoco genera muchas dudas, y en general el rendimiento es mayor cuanto más precoz es la monitorización, y todo esto está bastante bien demostrado. La elección de la técnica de monitorización debe realizarse en función de las características del paciente, evidentemente, de la frecuencia de los episodios, del riesgo que tiene, de la disponibilidad que tengamos de cada uno de los dispositivos. Debe ser lo más precoz posible, como ya digo, individualizada en función, pues, también del tipo de paciente con el que nos encontremos. Muchas gracias, esto es todo. Gracias, Felipe. Creo que vamos un poco contratiempo, vamos a tener muy poco tiempo para preguntas. Yo quise hacer una primera pregunta, pero quiero felicitaros a todos, porque han sido excelentes presentaciones. Quise hacer una pregunta a la doctora Santos, una respuesta corta, y es que, tal como la ha planteado ella, probablemente deberíamos de decir que en todos los servicios de urgencias, los hospitales que tienen de trauma aparte, todo paciente que ingresa por un traumatismo, todo paciente anciano, que esa era otra pregunta que no te la hago ahora porque no hay tiempo, que es, has definido qué es síncope, has definido qué es caída, pero no has definido qué es anciano. Pero bueno, vamos a ver, por si acaso me ofendes. Entonces, si en todos los servicios de trauma, todo paciente que ingresa, que no sea súper evidente que ha tenido una caída accidental, a todo habría que meterlo en un protocolo de síncope, y esto venderlo a los gerentes. La respuesta es evidente, sí. Lo que hemos intentado transmitir es esto, que si no hay una causa muy evidente, se debe hacer un protocolo. Esto debería ser una lucha desde la asociación y desde los grupos de síncope activos. ¿Tienes alguna pregunta, Alfonso?
Sí, quería hacer una pregunta a Felipe. Bueno, me han encantado las charlas y realmente he disfrutado con la ciencia ficción de doctor Martínez Alday. Ojalá esto se convierta en una opción de tratamiento para nuestros pacientes con síncopes neuromediados. Felipe, has comentado el rendimiento diagnóstico, ¿no? La telemetría durante la estancia en urgencias. La mayor parte de los síncopes pueden ir de ser de alta del hospital porque el ingreso no es ni eficiente ni es efectivo, ni tampoco está indicado en la mayoría de los pacientes. Entonces, yo me planteo una aproximación más híbrida, ¿no? Yo creo que el implantar un holter subcutáneo precisa una selección un poquito cuidadosa de los pacientes. Tú has puesto claramente ese último artículo. ¿No sería una opción muy buena después del alta de un servicio de urgencias, paciente con síncope, que tiene más probabilidad de tener un síncope en las siguientes semanas, el implantar al paciente, bueno, colocar un holter externo de esos de 4 semanas y luego posteriormente en la unidad de síncope, en la unidad de arritmias, evaluar si no ha sido positivo el implantar un holter insertable? Vamos, yo estoy absolutamente seguro. De hecho, es una de las cosas que estamos intentando hacer. El problema es que es difícil, ¿eh? Pero yo creo que el rendimiento diagnóstico, como se veía en el artículo, cuanto antes monitorizas es mejor, y eso es una máxima que hay que tener siempre. Entonces, sobre todo en pacientes de riesgo, yo creo que sería muy buena opción, y de hecho nosotros estamos intentando hacerlo en nuestra unidad de síncope, colocarles un registrador externo en el momento del alta. Pero claro, eso siempre pues, complica, la logística es complicada. La logística es complicada y a veces no sé si conseguiremos implementarlo, la verdad. Una pregunta tengo para Chulis. O sea, no te voy a preguntar ni por la falta de randomizados, ni por la metodología, porque ahora, o sea, sería interesante, necesitaríamos media hora. Pero si el efecto realmente ha de ser sobre el nodo sinusal, uno esperaría que los pacientes tuvieran una cierta tasa de taquicardia sinusal, clínica, no clínica, apropiada, no inapropiada, con posibles efectos. O sea, la frecuencia cardíaca posterior, ¿cómo es en estos pacientes? Y me sorprende un poco, ¿no?, que no haya más clínica de ese tipo. El tema es complejo porque diferenciar quién es el paciente que tiene, digamos, su problema fundamental es una enfermedad de nodo sinusal extrínseca por hipervagotonía parasimpática, ni con un registrador es fácil de definir. Hay mucha gente, porque yo lo he vivido, que dice, está teniendo pausas. Lo que tiene es un síncope mixto, cardioinhibidor en un holter insertable, pero no es el paciente tipo que más se va a beneficiar. El paciente típico que se beneficia es el que tiene una pausa sinusal muy frecuente, pero sin taquicardia sinusal previa. Esos pacientes, o un bloqueo AV paroxístico, sin taquicardia sinusal previa. ¿Por qué? Porque el paciente con síncope, sea cardioinhibidor específicamente o mixto, que van a ser la mayoría de ellos, esos seguramente van a ir peor. Pero sí que los que van, creo yo, o van a ir francamente bien, es el primer tipo de pacientes, es decir, las bradiarritmias por hipervagotonía parasimpática. El síncope ya veremos cómo va, pero también es interesante, incluso para el vasodepresor podría llegar a serlo. La pregunta que tú me haces, bueno, es que es automática. Tú tienes un paciente con una frecuencia sinusal que entra en el estudio y en cuanto quemas el ganglión, o bien aortocava o superior derecho por un lado o por otro, ese ganglión, la frecuencia sinusal aumenta 20-30 latidos. Pero tienes que, por eso la estimulación vagal extracardíaca es fundamental. Y he de decir que el estimulador de Pachón es muy asequible económicamente. Y no hay neuroestimulador que tenga una salida de pines, digamos, para hacer, o sí los hay, pero bueno. Y es la forma de validar. Es decir, tienes un aumento de la frecuencia sinusal, hago una estimulación vagal y deja de hacer pausas sinusales. Y además eso es muy reproducible y lo puedes hacer cuantas veces quieras. Por lo tanto, la técnica tiene que perfilarse. El tema de cómo localizar los gangliones es muy discutible, todo lo que hay hasta ahora, pero yo creo que es muy interesante seleccionando bien el paciente. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen aurículas normales y les vamos a hacer una ablación. Por lo tanto, hay que saber muy bien qué es lo que estás haciendo e ir de menos a más y validar lo que estás haciendo. Y eso es un problema que yo veo
que vale, es muy fácil, vamos, hacemos ablación de fibrilación auricular, localizamos unos gangliones, no los localizamos, simplemente quemamos donde nos parecen que están, y eso a mí me parece que no está bien hecho. Faltan muchos datos todavía y espero yo que el registro nacional esté, en el que, por cierto, hay que perfilar, aunque va a ser un registro y por lo tanto cada uno puede hacer lo que quiera, pues bueno, vamos a perfilar o vamos a intentar perfilar una actuación común. Pero es un tema realmente apasionante y bueno, esperemos que otra vez nos den más tiempo para discutirlo. Voy a hacer una última pregunta que me la contestéis con una palabra en cada grupo de vosotros. Síncope y bloqueo de rama. ¿Quién pone marcapasos directo? ¿Quién hace la estrategia de estudio y marcapasos? Julio. Yo ya he contestado. Nosotros hacemos estudio electrofisiológico. Alba. Estudio. Chules. Igual. Estudio. Felipe. Yo tengo que decir que depende. Porque en nuestro grupo hay mucha controversia al respecto. Entonces, depende. Yo sí que soy más partidario de estudio. Sí que soy más partidario de estudio. Pero sí que es verdad que hay compañeros míos que quieren poner marcapasos directo y entonces a veces, pues bueno, hay discusiones que a veces son... Yo creo que está claro por lo que ha dicho Julio, que los estudios que han intentado mostrar por ahora que la estrategia con marcapasos directos superior no lo han conseguido de manera clara. El estudio PRES, además, en el estudio PRES todos tenían un HV previo encima, y además no consiguieron el síncope. El Splitely, lo has comentado por encima, pero el Splitely, la tasa de complicaciones con el marcapaso fue altísima, lo cual también llama la atención. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos es para protegerse legalmente y nada más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema de estrategia política. Alfonso, dinos un resumen de todo lo que ha salido. Bueno, pues realmente será, como no tengo 12 minutos, no puedo hacer un resumen de cosas tan resumidas. Creo que nos han puesto bien claro, Alba nos ha explicado muy bien que el síncope y la esquina del anciano tenemos que considerar que son lo mismo cuando son inexplicadas y que tenemos que hacer una evaluación que sea integral de estos pacientes. La evaluación geriátrica integral es fundamental y basándose en las mismas herramientas que en pacientes con síncope. Creo que lo que nos ha comentado Julio sobre el tema del estudio fisiológico en el síncope lo ha dejado bien claro cuál es el papel que tiene hoy en día. Desde luego, a mí Chules nos ha abierto como siempre una ventana al futuro, ¿no? de lo que se está cociendo en el mundo de la electrofisiología dedicada al síncope. Realmente es maravilloso oír eso. Y Felipe nos ha hecho un estado del arte de la monitorización para diagnosticar al tercio de pacientes, por lo menos que salen de urgencias con un síncope de causa desconocida, que me parece que tenemos que aprender todos mucho y correr un poquito más para monitorizar, con lo cual yo solo me queda pues agradecer a los ponentes unas charlas que han sido para mí deliciosas. Me lo he pasado magnífico y yo creo que el público también. Desde luego es un honor moderar a la gente con este nivel. Agradecer a la organización, desde luego que año tras año, ya 20 años después, siga confiando en nosotros para participar en la sección de arritmias y síncope de SEMES, que es un placer estar aquí y que a todos los que están escuchándonos ahora y nos verán en streaming los próximos días, gracias por su interés en el mundo del síncope y espero que el año que viene nos podamos ver todos juntos en Granada, otra vez en persona. Clausuramos esta jornada y muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Gracias.